Shalom, queridos. Muchas bendiciones, amados hermanos. Hoy les tengo un tema sobre qué es el Evangelio de Yeshua, qué son las buenas nuevas de salvación. Y esto es algo que siempre hemos escuchado, meditando en oración por mis hermanos cristianos, que predican siempre estas buenas nuevas, este Evangelio. Pedía al Padre les haga entender que no es tan simple y sencillo como ellos lo predican, que ese evangelio es muy superficial, que no produce la verdadera conversión del alma y que millones hoy están envueltos en una burbuja de engaño. No porque ellos quieren, sino porque el mismo enemigo le ha puesto este velo. Y voy a tratar de explicar en este mensaje qué realmente son las buenas nuevas. ¿Qué escuchamos como evangelio normalmente? Como buenas nuevas. Vamos a primero a ver qué es lo que escuchamos. Y luego vamos a ver lo que realmente es basado en las escrituras, con versos bíblicos. Aunque alguien pudiera buscar versos bíblicos que digan este es el evangelio. Pero vamos a entender desde el Tanaj, desde la Torá, desde el Antiguo Testamento, qué es realmente. Porque las buenas nuevas se dan a raíz de unas malas noticias. Son buenas noticias, había malas noticias, y es como que el mundo está en caos, el mundo está en tiniebla, hay malas noticias, y de repente vienen unas buenas noticias, salvación, vida eterna, escapar de la ira venidera. Entonces, esas buenas noticias vienen a raíz de la mala noticia. Y vamos a conocer la mala noticia. Primero, ¿qué escuchamos hoy en día? Bueno, el evangelio que escuchamos hoy en día es: Cristo murió por ti. Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa. Acéptalo como tu Señor y Salvador y serás salvo y no irás al infierno. Conviértete a Cristo. Y más o menos cosas así, que sí están en las Escrituras, pero están expuestos de una manera muy superficial y tenemos que ir hacia la profundidad para poder comprender y entender. Porque cuando comprendemos qué son las buenas nuevas y el Evangelio, cambiamos. Nunca podremos ser iguales. Y pido al Padre que si algún hermano cristiano está escuchando este tema, lo entienda, que el Espíritu Santo le lleve a entender, que abra sus ojos, como le pidió Eliseo al Padre, que abriera los ojos de su siervo para que él viera. Cuando venía una guerra y un ejército estaba frente a ellos dos solamente, y luego pues él le dice: muéstrale que tenemos batallones de ángeles armados y carros de fuego alrededor de nosotros. Entonces muchas veces no vemos más allá. Y eso es lo que quiero que entiendan, la profundidad. ¿Qué son verdaderamente las buenas nuevas? Y no es complicado, porque el Padre nos lo ha mostrado a través de una historia de amor, porque Él nos ama. Entonces, fíjense que dentro de todas las cosas que se predican hoy también es que Él te ama. Ven a Cristo, Él llevó tus pecados, Él cumplió la ley por ti, tú no tienes que hacer nada. Tú eres rey, princesa, ministro, apóstol, profeta, eres el ungido, Él te dará todo. Él no te va a castigar, no, es Él un Dios de amor, todo amor, amor. Y bueno, pero la más predicada y la que más escuchamos es: arrepiéntete, conviértete a Cristo, Él murió por ti. Esa es la que normalmente escuchamos más. Ok, ahora vamos a entender, pidiéndole al Padre que abra nuestros ojos espirituales, qué son las buenas nuevas, qué realmente son esas buenas noticias. Y como ya les dije, vienen a raíz de malas noticias. Es una historia de amor. Si la podemos entender y explicar, entonces encontraríamos almas conmovidas a un Elohim amoroso. Recuerden, Él nos ama.
Le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Su amor, primero. Isaías 61:1 nos habla del ungido Mesías. En la palabra ungido, en hebreo es Mashiach, en español es Mesías, y en la traducción que se usa hoy del griego es Cristos. Entonces, muchas personas dicen, no, yo le digo Cristo, incluso lo ponen como un nombre, pero si en verdad queremos traducir al español debería ser el Mesías, no Cristo. Cristo es griego. O si usted quiere hablar griego, entonces diga en hebreo, que es el original, Mashiach. Él fue el ungido, el Mesías, enviado a traer las buenas nuevas de salvación. Y el año de la buena voluntad de Elohim. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Elohim? Pues salvar. Y por eso envió a Yeshua. Esas son las buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Ahora, ¿salvación para quién? Buenas nuevas para quién. Cuando el ángel le da las noticias de este Salvador a Miriam, ¿verdad? Traducido por María, le dice que se llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a Israel de sus pecados. Fíjense, Yeshua salvará, salvación. Fíjense cómo Abraham, tu nombre será Abraham, porque serás padre de multitud de naciones. Entonces, fíjense qué nombre profético. Entendiendo esto, Mashiach, Mesías, Yeshua, salvación, salvará, Salvador, a Israel de su pecado. Entonces dice a su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? ¿Cuál era el pueblo de María? Israel. Entonces, salvación para las ovejas perdidas, extraviadas por el mundo de la casa de Israel. Él vino a buscar lo que se había perdido. Nada se pierde si no era tuyo primero. Yeshua viene a buscar lo que era de él, que se perdió, que se extravió por su pecado. Mateo 15:24, por eso él dice, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua es ese siervo escogido de Isaías 49. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación, mi Yeshua, hasta lo postrero de la tierra. Ahora tenemos que entender las malas noticias, ¿verdad? Para entonces recibir las buenas noticias. Entonces, fíjense cómo Yeshua, enviado a buscar esas ovejas perdidas de la casa de Israel, él es el siervo escogido. Isaías 49, queda claro que él va a levantar a las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. Eso tiene que quedarnos muy clarito. Puede leer todo el capítulo de Isaías 49. Entonces, Isaías 9:1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. Entonces, un pueblo que una vez fue tocado cuando las tribus fueron llevadas dispersas, ¿verdad? La primera vez que tocaron fue la tierra de Zabulón y Neftalí. Y bueno, y luego todas las tribus dispersas por el mundo. Ahora están en oscuridad, en angustia, están fuera de pacto, ¿verdad? Están fuera de Israel, están esparcidas, los sirios la esparcieron, trajeron pues gente de su pueblo y luego trajeron, bueno, y se mezclaron con los israelitas que quedaron ahí a lo que se le llamó pues Samaria. Y fíjense que del otro lado del mar dice que se le llama Galilea de los gentiles. Entonces, Yeshua viene a buscar esa luz que trae a la oscuridad, a las tinieblas, a esa mujer abandonada, a esa mujer adúltera,
prostituta, a ese hijo que se fue, ¿verdad? Entonces fíjense, a esas ovejas perdidas de la casa de Israel tenemos que verlo como un pueblo, también tenemos que verlo como una oveja. Oveja de su prado somos, como cada uno de nosotros. Número 2, verso 2. El pueblo, ¿y a quién se refiere? Pues a la casa de Israel, que se volvió gentil, pagano, que estaba en tinieblas, cautivo y esclavo. Por eso dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Y quién es esa luz? ¿Quién es la luz del mundo? Yeshua. Ahora Yeshua viviendo en nosotros, somos esa luz. Entonces, el pueblo que andaba en tiniebla, nosotros andábamos en tiniebla, vimos a Yeshua, ¿verdad? Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién es esa luz? Pues Yeshua, el pueblo que andaba en aflicción, aquel pueblo que fue esparcido. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les repito todo esto para que se le vaya grabando bien estas buenas noticias. Entonces, ese niño que viene a salvar a su pueblo de sus pecados, que viene a traer el nuevo pacto a un pueblo que está en tinieblas y en oscuridad. Esas son las buenas noticias. ¿Para quién? Para Israel. Por eso Yeshua es el siervo escogido para restaurar, para levantar a las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. Ah, pero ¿y los gentiles? También te di por luz a las naciones. Pero él tenía que buscar a las ovejas primero. Y hoy él está buscando, él está restaurando para que seamos esa luz a las naciones. Entonces, en el verso 2, terminando de leer, dice, luz resplandeció sobre ellos. Y en el verso 6 dice, porque un niño nos es nacido. Y ahí habla, ese niño es Yeshua, esa esperanza, esa promesa, ese Salvador, ese siervo escogido, esa luz en las tinieblas. Verso 7, y habla más de él. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Entonces, ese hijo, ese niño, ese siervo profetizado en muchos libros de la Escritura, pero también aquí estamos leyendo en el libro de Isaías. Entonces, Israel fue dividida en dos. Mala noticia. Se cae el reino del norte, es desechado el reino del norte. Mala noticia. Buena noticia, él viene a restaurar. Mala noticia, cae. Se vuelven gentiles, paganos, apóstatas, ramera. Buena noticia, puedes regresar, puedes venir. Aquí está la salvación, aquí está la luz. La que estaba en angustia, en aflicción, en tiniebla, aquí viene la luz. Entonces, ese pueblo, casa de Israel, las tribus del norte, ya no era pueblo. Él lo dice, ya ustedes no serán mi pueblo. Se le dio una carta de repudio, ya no había misericordia para ella. Se volvió pagana, esclava del pecado. Pagana porque tomó todas las costumbres de las naciones. Esclava del pecado, prostituta porque prostituta y ramera pues ama otras cosas y no a Elohim, y diferentes cosas, diferentes ídolos tiene. También ella perdió la esperanza, abandonada, triste y desamparada, sin esposo y sin valor alguno. Vive una vida de vanidad y lo que es vano no tiene valor. Aún el dinero y las riquezas, de nada le vale al hombre ganar todo el dinero del mundo y perder su alma. Lo que verdaderamente tiene valor es la vida eterna, la salvación y toda la recompensa que Él trae con Él. Para aquellos que le aman, aquellos que esperan su venida, aquellos que están invirtiendo su vida en el reino eterno. Entonces, esta mujer, que es Israel, casa del norte, Efraín, la mujer de Oseas, la mujer repudiada, la mujer ramera, pagana, esta mujer, ¿verdad?, ya no valía nada, menos que un esclavo. Se olvidó hasta de quién era. La locura del pecado te hace olvidar los siglos de soledad y el tiempo, su influencia al paganismo, a las culturas del mundo,
La casa de Israel es la esposa de la juventud de Elohim. La historia de amor contada en el libro de Oseas. Israel se divide y cae Efraín, casa de Israel, que es lo mismo, o Israel, casa del norte. Es dispersada entre las naciones y como es dispersada y es pagana y es ramera, ella se mezcla con los gentiles y se vuelve gentil mezclado con ellos. Oseas 6:8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Ahí está. Imagínense cómo Efraín iba a saber de dónde había salido. Se fue olvidando. Se olvidó de todo. Se volvió como ellos. Se volvió pagano. Adoptó las culturas de las naciones, los dioses de las naciones, la vanidad de las naciones, la cultura, la comida, todo. La vestimenta, todo. Se olvidó de sus raíces. Entonces, en Oseas 8:1 dice: traspasaron su pacto y se rebelaron contra su ley. Entonces, lo primero que hicieron fue que traspasaron el pacto, se rebelaron contra la Torá. Y hoy en día aún siguen así, aún están así. Por eso, el resultado de todo esto, Oseas 2:11, es que él iba a hacer, mira lo que dice: él hará cesar, terminar, no más, todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de Shabbat, sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Cuáles eran las festividades del pueblo? Las fiestas del Eterno. Ellos la olvidarían y adoptarían otras fiestas de las naciones, de los pueblos, como hoy es la Navidad, el Día de las Brujas, o el Día de Halloween, el Día de los Enamorados, de San Valentín. Fiestas que si la estudian una a una van a entender lo pagana que son y de dónde vienen. Por los siglos de los siglos son arrastradas e introducidas en una iglesia que debería celebrar las fiestas del Eterno y el Shabbat, pero hoy celebra fiestas paganas. Pero ya eso estaba escrito. Entonces, ahora, cuando dice haré cesar, terminar todo esto, sus lunas nuevas, sus fiestas, sus días de Shabbat, sus festividades, quiere decir que ya no celebramos más. Ya no, se terminó. Y como se mezclaron con todos estos pueblos, pues evidentemente, y es lógico, que aprenderían estas costumbres y no sabrían que son Israel. Se volvieron gentiles, paganos, sin identidad israelita. Y eso es algo que hoy Él está llamando a volver hacia esa identidad, a prepararlos como pueblo, volver a los Shabbat, porque Él les haría recordar. Él les hablaría a su corazón. Ahora, fíjense que podemos hacernos la pregunta: ¿y cuándo pasó esto? ¿Cuándo fue que le dio carta de divorcio? ¿Verdad? Vamos a ver algunos textos. Jeremías 3:8 está hablando de dos hermanas. La hace ver como dos mujeres y le llama Judá a una, tribus del sur, e Israel, tribus del norte. Entonces, dice en el verso 8 o el verso 9, dice: ella, verso 9, Judá vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, de divorcio. ¿A quién? A Israel. ¿Quién lo vio? Judá. Él habla como si fueran dos hermanas. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces sabemos que después que las 10 tribus son esparcidas, también Judá, como pecó, no tomó el ejemplo, ¿verdad? Que debió tomarlo como Elohim, hizo pues llevar cautivo. Y este pueblo asirio, que eran malísimos, fueron los que entraron y mataron y los sacaron, los que habían quedado. Fíjense que ella Judá, en vez de decir y aprender de lo que le pasó a Israel, no, ella fue y hizo lo mismo. Pero ¿qué pasa? A Judá, Elohim no le hizo lo mismo que a Israel. A Judá la mantuvo en pacto por amor a su siervo David. Los castigó por 70 años a Babilonia, pero luego los hizo regresar. Y ahí
han estado ellos hasta que ahora, en el año 1948, regresan. Pero los de Judá, aunque no conocen el Mesías, ellos siguen guardando malamente, ¿verdad? Contaminado, claro está, las fiestas, el Shabbat, pero Elohim los va a purificar y los va a limpiar, porque hay promesas de que ellos serían injertados en Yeshua, ¿verdad? En el tronco, en la raíz, en el árbol, así como nosotros hemos sido injertados y somos Israel. Entonces, en Oseas capítulo 1, verso 4, Elohim dice que hará cesar, y cesar es terminar, el reino de la casa de Israel. Luego le da hijos proféticos como una mujer ramera y dice, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces, cuando le dice, o sea, que se busque esta mujer prostituta, le dice que tenga hijos. Estos hijos son proféticos. Entonces, no compasión, no misericordia. Los Ruhama, los voy a quitar del todo, la casa del norte, casa de Israel, Efraín. Ahora bien, ¿se quedó esto así para siempre? No, porque él envió a Yeshua por esa mujer. Cuando en Mateo 15:24 él dice que él no ha sido enviado, sino a estas ovejas perdidas de la casa de Israel, podemos decir que él ha sido enviado a buscar a esa mujer adúltera, a Efraín, a la esposa repudiada de la juventud, a Israel, para hacerla volver a través del nuevo pacto. Pero antes de eso, vamos a ver que primero, en Oseas 12:13, la castigaré. Segundo, Oseas 2:14, pero he aquí, la atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Y número 3, Oseas 2:19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿A quién va a desposar? A la esposa repudiada, abandonada, dejada. Por eso él dice, por un momento te dejé, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces la castiga, le hace cesar todas sus fiestas, luego la lleva al desierto, le habla a su corazón y la desposa, se casa con ella. En justicia, juicio, benignidad, misericordia. ¿Por qué? Vendrá el juicio, vendrá la justicia, vendrá la ira, vendrá la misericordia. Verso 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. Entonces, evidentemente, Efraín no le conoce, pero él va a hacer todo esto para que le conozca y hacerla a esa Virgen Santa, pura, y desposarla en fidelidad, porque él es fiel a sus pactos. Y verso 23 dice, tendré misericordia de los Ruhama. A la que él había dicho que no tendría misericordia, él dice, voy a tener misericordia. Y diré a los Hami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. Entonces, ¿quién es la esposa de la juventud? Israel, casa de Israel. Todos los perdidos que el Mesías está llamando a entrar en su nuevo pacto para poder casarse con ella, para desposarla. Él quiere escribir su ley. Y escuche bien, su ley, su instrucción, su Torah, sus mandamientos en la mente y en el corazón, para que sellados, ¿verdad?, con el espíritu de santidad, sea guiado a toda verdad, para limpiar así esos vestidos y ser novia, esposa y finalmente el pueblo, ¿verdad? Como él dice, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. Ahora, entendiendo todo esto, buenas nuevas, las buenas noticias, para alguien que había tenido malas noticias, la mujer ramera, dejada, ¿verdad? Ahora castigada, atraída al desierto, hablado al corazón para prepararle y casarse con ella. Entendiendo esto, podemos comprender que la iglesia gentil de hoy, en todas las denominaciones, no son la novia, ni son la esposa, ni son el pueblo. Las promesas fueron para Israel y para todo aquel extranjero, hijo de extranjero, eunuco, que abrace al Elohim de Israel. Dice que tendrá mejor nombre, pero tiene que abrazar al Elohim de Israel.
tiene que abrazar el pacto, que son las leyes en la mente y en el corazón, tiene que aceptar, tiene que entender esto, puede recibirlo porque él iba no solamente a levantar las tribus de Jacob, restaurar el remanente de Israel y ser luz de los gentiles, de las naciones. Entonces, sí se puede, pero un gentil no puede pensar que ellos son esa novia aparte. Por eso vemos todas estas religiones donde ellos creen que son el pueblo, que ellos son la novia, que son los escogidos, y no han entendido las buenas noticias. No las han entendido. Pueden tener salvación, pueden ser parte de esta promesa, pueden ser parte de la esposa, pero tienen que entrar en los pactos, en las promesas, abrazando al Elohim de Israel, abrazando el Shabbat, la obediencia, las fiestas. Él se la quitó, pero él se la hace volver a entender. Entonces, corazón, ¿verdad?, humilde, va a poder entender todo esto. La iglesia gentil no es la novia ni la esposa. Y esta es la promesa, la esperanza de la que hablaba Pablo, quien entendía el misterio de los gentiles. ¿Por qué? Recuerden, Efraín se mezcló con los gentiles, entonces su pueblo está entre esas iglesias cristianas de hoy, entre los gentiles, pero hoy no entienden el misterio porque les está velado. La oración es que el Padre abra los ojos para que ellos puedan ver la verdad a través de las Escrituras, que puedan ver, que esas palabras sean reveladas cuando usted escuche, usted vaya a la Escritura, usted lo analice. Hechos 26, 6 y 7. Mire lo que dice Pablo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim, Yahweh, quien es fiel, a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces, entendamos bien esto. Hoy, el mundo gentil quiere quitarles esperanza de esta promesa para quien se le envió Yeshua a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. También Isaías 49, el siervo escogido para levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. Tenemos que entender esto. Cuando se le aparece el ángel a María, tendrás un hijo, llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a Israel de sus pecados. La mujer divorciada de Oseas, la esposa de la juventud, de la cual él dijo, ya no son mi pueblo ni tendré misericordia. Y luego le dice, en el mismo lugar, será llamado mi pueblo y tendré misericordia de ellos. Porque por un momento aparté mis ojos de ti, pero te recogeré con grandes misericordias. Yahweh no ha desechado a Israel de ninguna manera. No se han entendido las buenas nuevas, las buenas noticias, porque nadie entiende las malas noticias. Las buenas noticias es a un pueblo que parecía no tener esperanza, pero que él, a través de Yeshua, trae esa luz de esperanza. Entonces, Pablo sale a predicar, porque Yeshua dijo, vayan primero a buscar las ovejas de la casa de Israel, primero. Entonces, Hechos 26, 6 y 7, para que podamos entender, esta esperanza y esta promesa es para Israel. Y ahora pues, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, fue llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan, cumplimiento, promesa, que han de alcanzar nuestras 12 tribus. 12 tribus ¿de qué? De Israel. Sirviendo constantemente Elohim día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Quién era esa esperanza? El Mesías enviado, Yeshua. ¿Por qué era perseguido Pablo? Por los judíos, porque no creían. No por todos, evidentemente, pero por los religiosos no creían en Yeshua, y mucho menos en la resurrección de los muertos. Y por eso él dice que
se juzgue entre vosotros, cosa increíble que Elohim resucite a los muertos, y el primero de la resurrección fue Yeshua, y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él, porque Él vendrá y nos tomará con Él. Ese era el mensaje, ese era el misterio que Pablo entendió y que hoy todavía la mayoría no entienden. No, ellos dicen, no, el misterio es que los gentiles podían ser parte de Israel. Los gentiles siempre podían ser parte de Israel. Recuerden cuando salen de Egipto, una misma ley será para todos. Y todavía hoy en día cualquier gentil quiere ser judío, se hace judío y se hace israelita. Entonces, eso no era un misterio, eso era algo normal. El misterio es que usted comprenda las buenas nuevas, que era lo que predicaba Pablo, las buenas noticias, que fue lo que trajo el Mesías, que a través de él, estas ovejas perdidas, que esa esperanza no se había. O sea, ellos pensaban que ya no había esperanza para ellos. Porque los mismos judíos hoy dicen, pero esas ovejas nunca van a regresar. Pero ¿y cómo? Ellos no saben que ya Él las está llamando y las está restaurando. Por eso es que cuando ellos regresan a Jerusalén, dicen que ellos dicen, pero este lugar es muy pequeño para mí. Y que Jerusalén dice, pero ¿y estos hijos de dónde nacieron? ¿De dónde salieron? ¿Quién los crió? Porque se van a sorprender. Por eso dice que ya no se dirá, bueno, que cuán grandes cosas cuando Israel salió de Egipto, sino, wow, qué grandes cosas ha hecho Él cuando ha traído a esta descendencia de las tribus de Israel, de todas las naciones. Ese será el día grande, cuando todo el mundo comprenda este misterio. Y la Escritura nos habla de que este misterio se va a cumplir. Entonces, Pablo dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros? Cosa increíble. Que Elohim resucite a los muertos, porque recuerden que los fariseos y los saduceos estaban divididos, unos creían en la resurrección, otros no, pero él estaba siendo acusado allí. Y la predicación era la resurrección de los muertos, cumplida en el Mesías, para que nosotros creamos también que si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Ahí está esa esperanza cumplida. Primero, Yeshua es el primero de la resurrección. Ahora, recuerden estas tres palabras: promesa, esperanza y resurrección. Primero, el nuevo pacto profetizado en Jeremías 31, ¿para quién era? Si lo lee bien, profetizado, y luego lo lee en Hebreo 8, va a darse cuenta que no dice que es para una iglesia cristiana gentil, o una iglesia católica, para una iglesia adventista, para testigos de Jehová o para mormones. Dice que es para la casa de Judá y la casa de Israel. Las mismas dos hermanas, los dos hermanos, el hijo pródigo y el hijo que queda en casa, los dos siervos, las dos hermanas, los dos pueblos, las dos familias. ¿Quién es el siervo escogido para restaurar este remanente de Israel? Pues Yeshua. Isaías 49 ya se los mencioné. Él cumple al venir a buscarla, y sus ovejas escucharán su voz y les reconocerán. Les reconocerán. Y él también conoce a sus ovejas. ¿Dónde vemos profetizada esta resurrección para las 12 tribus? Para el remanente perdido. ¿Se perdió esa esperanza de vida, de resurrección para esas tribus perdidas? Vamos a ver qué dice Ezequiel 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahora, recuerden, estamos hablando del Valle de los Huesos Secos, que ustedes conocen ese tema, donde hay un valle con muchos huesos secos, y que él le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos, y él le dice, tú lo sabes, y él le dice, sopla sobre estos huesos, y entrará vida, entrará carne, se formará un gran ejército. Entonces luego él le dice quiénes son. Entonces, ¿saben cuántas aplicaciones le dan a este tema de los huesos secos? Porque no entienden las buenas nuevas. Si no entienden las buenas nuevas, no pueden comprender las profecías. Entonces, es claro y clarísimo, y no se puede aplicar Ezequiel 37 a una iglesia gentil, porque aquí dice, palabra de Elohim, que salió de su boca, estos huesos son, no eran, son la casa de Israel. He aquí que la casa de Israel dice, nuestros huesos se secaron y pereció
nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. ¿Qué pasó? Fueron destruidos, se volvieron gentiles, estaban en oscuridad. Por eso dice, no habrá para siempre oscuridad para la que estaba en angustia, porque una luz vino. Yeshua viene, la resurrección, la esperanza de vida eterna cumplida en él. Ellos dicen que ya no hay esperanza, están esperando, ¿verdad? Verso 12. Por tanto, profetiza Ezequiel, ha dicho Yahweh, el Adón. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Entonces ahora, entiendan, ¿qué dijo él? Que esa casa de Israel sería llamado pueblo mío y tendría misericordia. Y aquí le dice, pueblo mío, yo voy a abrir tu sepulcro y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Verso 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo ya hablé, y yo cumplí, yo lo hice, dice Elohim. ¿Usted cree que él no va a cumplir esto? ¿Usted no cree que esto es una profecía del arrebatamiento famoso que la gente habla? Donde las sepulturas se abren, donde los muertos en la esperanza en el Mesías Yeshua van a resucitar y tendrán carne y tendrán cuerpos gloriosos, y soplará su espíritu y los va a recoger y le dará cuerpos gloriosos y los llevará y los recogerá de los cuatro extremos de la tierra y los llevará a la tierra de Israel para el reino. Ahora, ¿qué más dice en este capítulo? En este mismo capítulo pues confirma el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y vuelvo y repito, y este tema yo lo he expuesto muchas veces, pero es que quiero que lo comprendan bien. Casa de Israel y casa de Judá, nuevo pacto, Hebreo 8 al 10, Jeremías 31. Casa de Israel y casa de Judá. Aquí está diciendo que la resurrección de los muertos, en este mismo capítulo 37, son la casa de Israel y la casa de Judá, que representarían ese pueblo, esas ovejas, ¿verdad?, que se perdieron, que él vino a buscar a través de la esperanza, que es Yeshua. Y él los une a los dos como un solo pueblo. Por eso le dice, pueblo mío. Entonces, en el verso 16, usted va a leer en Ezequiel 37 que él une a las dos varas. Recuerden que son dos varas de olivo, dos olivos en uno solo en su mano. Dos ungidos, dos olivos, dos varas, dos quejilá, dos pueblos, dos familias. Que sí, usted pudiera decir judíos y gentiles, pero en sí Efraín se mezcló con los gentiles y se volvió gentil, pero él está llamando a salir del paganismo y volver a lo que se le quitó. Hizo cesar su reino, hizo cesar sus fiestas y le está haciendo volver para restaurarlo como tribu de Jacob y como remanente de Israel, abrazando el pacto, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Porque el nuevo pacto es poner las leyes en la mente y en el corazón para obedecerla. Ok, él no la abolió, él la sella con el Espíritu Santo y nos da el poder para cumplirla. Ahora, claro está, estamos bajo la gracia de que si nosotros pecamos, él intercede por nosotros y esa sangre nos limpia de ese pecado, pero no practicamos el pecado. Pero estamos cubiertos ahora bajo ese nuevo pacto sobre mejores promesas porque Él intercede por nosotros día y noche. Esa es la gracia sobre nosotros, esa misericordia. Verso 21 dice que los va a recoger de todas las naciones, de los cuatro extremos de la tierra donde los dispersó. Y de esta dispersión habla bastante la Escritura. En el verso 22 dice, y los haré una sola nación, un solo pueblo. Ahora, es un solo pueblo y es una sola nación. Un pueblo que se dividió lo va a unir. ¿Quién viene
con Efraín, con Israel, pues los gentiles que abracen el pacto serían igual o mejor, dice la Escritura. Pero tienen que entender esto. Esas son las buenas nuevas. Si usted le dice a una gente, ay, las buenas nuevas son Cristo murió por ti, por tus pecados, para ser salvo, para no ir al infierno. Eso se queda muy superficial. Tienen que entender a profundidad lo que es. ¿Por qué? Porque en esta profundidad y entendimiento usted está firme sobre esta roca. Usted sabe que son promesas. Usted tiene de dónde agarrarse, de dónde entender, de dónde hablar, profundizar. También ser agradecido por todo esto, por este favor y esta gracia inmerecida. Y dice, yo los voy a hacer un solo pueblo. ¿Dónde? En los montes de Israel. Y un rey, ¿quién es este rey? Yeshua, será a todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Para una persona entender esta división de los dos reinos, de las dos naciones, tiene que entender a las dos mujeres, a las dos hermanas, cuando se divide el reino del norte y el reino del sur, cómo se le da carta de divorcio a Israel, a la casa del norte, a la mujer prostituta, a la mujer adúltera de Oseas, y por qué a Judá no se le da por amor a su siervo David. ¿Y por qué? Porque de ahí vendría el Mesías y le iba a preservar todo eso y para que sea una luz encendida, una luz para que veamos, para que entendamos. Ellos preservaron la Torá. Entonces, no para que seamos y copiemos lo que ellos hacen, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, pero siguen siendo una luz. ¿Por qué? Porque ellos han preservado y han guardado las fiestas. Entonces él deja esa luz encendida, porque también la salvación vendrá para ellos cuando se termine la plenitud de completar los salvos de la plenitud de los gentiles. Todo Israel será salvo. Entonces, fíjense que todo tiene que cumplirse de la manera que el Padre lo programó y lo organizó. Su palabra no pasará, se cumplirá como Él quiere. Entonces, no serán más dos reinos, dos naciones, un solo, y seremos uno con Él. Verso 23. No más contaminación, ni abominación, ni rebelión. Serán salvos y limpios, y serán por pueblo, y Yahweh será nuestro Elohim. Ahí lo dice. No habrá más contaminación, no va abominación, todas esas religiones, esa mezcla de todo lo que hay, tanto en Israel como en Judá, serán limpios, toda esa rebelión será quitada y seremos pueblo. Verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y aquí está hablando de Yeshua. Y caminarán en sus preceptos. ¿Qué son preceptos? Torah, ley, mandamiento. Y los pondrán por obra. Fíjense que aún en el reino hay que ser obediente. Caminaremos en esos mandamientos. Entonces, verso 25. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Ahí está el pacto de paz. Verso 27. Y mi tabernáculo en medio de ellos. Y seré a ellos por Elohim. Y ellos me serán por pueblo. Estas son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas, las buenas noticias de Elohim. Y ellas envuelven miles de promesas. Cosas que Él ha preparado para nosotros, que no han venido al pensamiento. Toda esta salvación, todo esto es la buena nueva. Ahora, la pregunta es, ¿cómo no enamorarse de esto? ¿Cómo? Un Elohim fiel a una esposa infiel, a un pueblo que le ha dado la espalda, rebelde. Él decide amarla de nuevo. Dice que no la va a destruir, que le hará el bien, porque Él decidió amarla y perdonarla. Y ahí actúa lo que es la gracia. No se lo merece. Por eso Él le dice, número 1, le muestra su amor a través de Osea. Le dice en el capítulo 3, en el verso 1 de Osea, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel. Ve, ámala otra vez. ¿Por qué? Porque Él nos ama, a pesar de que somos adúlteros, a pesar de nuestra infidelidad. Él nos hará
entrar en los vínculos del pacto. Bueno, ¿cómo? A través de la aflicción, a través de la angustia, porque el pueblo quiere ser como las demás naciones de la tierra, pero él dice que no va a ser así. Entonces, número 2, él dice que no lo va a destruir. Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Israel, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Fíjense, se inflama esa compasión del Padre. Verso 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Entonces, no va a ejecutar el ardor de su ira sobre él, ni lo va a destruir. Para terminar, el amor a Efraín, el amor a Israel, fue lo que dio lugar a este nuevo pacto. Por eso leemos en Jeremías capítulo 31, en el verso 18 al 20, donde nos habla: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito, o sea, como novillo rebelde. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Verso 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso, mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Amén. Entonces, esa misericordia está prometida para su pueblo. Y fíjense, para terminar, y este tema yo se lo voy a dar en 2 partes, porque es importante pues leer otros versos para completar este tema. Pero lo voy a dejar aquí con este último verso de Jeremías 31, en el mismo capítulo donde leímos el 18 al 20, donde nos habla de Efraín, que dice que es su hijo precioso, que se deleita en él, que va a tener misericordia, que no lo va a destruir. Entonces eso da lugar al nuevo pacto. Verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah, mi ley, mi instrucción en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, la esposa de la juventud, Israel, casa de Israel, Efraín, se mezcló con los gentiles, con las naciones. La esperanza, la que estaba en oscuridad, vio una luz. Esa esperanza fue cumplida. A Pablo se le da este misterio y el ministerio de los gentiles para predicar por la esperanza que han de alcanzar las 12 tribus de Israel. Por esto día y noche estoy aquí, por esto me acusan, por la resurrección. Ezequiel 37, ¿quiénes son estos huesos secos? Son la casa de Israel. Ellos pensaron que su esperanza había perecido, pero yo abro vuestro sepulcro y lo voy a traer y lo voy a resucitar y pondré carne y soplaré y pondré espíritu sobre ustedes y los llevaré a Israel y le pondré un rey que será para siempre. Haré pacto de paz con ustedes, quitaré la abominación, la rebeldía, el pecado. Serán mi pueblo a través del nuevo pacto que dio lugar a todo esto. Esas son las buenas nuevas. El nuevo pacto para una mujer que estaba sin esperanza, afligida y en angustia, a la cual él lleva al desierto, la castiga, la lleva al desierto, le habla el corazón y la restaura como la Virgen, le limpia sus vestidos a través de la aflicción, a través del dolor, le limpia para que sea esa novia pura y sin mancha a través del nuevo pacto. Y entonces, escribiendo esa ley en la mente y el corazón, es ese amor que nos lleva a obedecer. Entonces, a través de ese nuevo pacto, sus leyes en la mente y el corazón, él no las abolió, porque a través de sus mandamientos es que le amamos. Y ese es el segundo tema que vamos a terminar, donde
vamos a comenzar con este nuevo pacto, donde Él escribe la ley en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Y cómo Él va a recoger a esa virgen, a esa esposa. En el segundo tema les voy a exponer esto, para que no alarguemos el tema de hoy. Amén. Que Elohim Yahweh me los bendiga. Shalom.